Estamos aquí para aprender, ¿sí? La palabra de Dios. Primera versículo, San Mateo capítulo 11, versículo 28. Leamos juntos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bienvenido otra vez. Muy nervioso. Ok, ahora. ah, ah, Hoy no hay tráfico, ¿sí? Oh, muy bueno. ¿Dónde está toda la gente ahora? Playa, ¿eh? Con la familia, ¿sí? Mucha comida hoy. Semana Santa, pero estamos aquí. Ayer trabajó mucho también. ¿Trabajaron? Sí, muy cansado, ¿sí? Oh, mucho sueño tenemos, ¿no? Pero mucha gente ahora buscan el descanso, ¿sí? ¿Qué es descanso? El descanso verdadero. Aquí, versículo, Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí. Jesús dice, ¿sí? A mí. ¿Dónde está Jesús? ¿En la playa? ¿Dónde está? Aquí, en nuestro corazón, especialmente hoy. ¿Dónde está? Esta iglesia, ¿sí? Ujú. Venid a mí, todos los que estáis trabajando. Ayer, ¿sí? Trabajaron mucho. Mucho cargo también, ¿sí? Cargado. Yo os haré descansar. Jesús dice, habla de el descanso verdadero, espiritualmente, ¿sí? Entonces, estamos aquí para buscar el descanso verdadero, ¿sí? Jesús puede preparar el descanso verdadero este tiempo. La semana santa, ¿sí? Es muchísima bendición. ¿Por qué? ¿Cuál es el descanso verdadero en el Señor Jesucristo? No hay el descanso verdadero en este mundo, ¿sí? Está un poco después de un poco en playa. Ellos regresan a su casa, ¿sí? Y después, muy cansado. Mañana, la próxima semana, debe trabajar, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Pero Dios puede preparar el descanso verdadero en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué debemos buscar el descanso verdadero espiritual? ¿Por qué? Nuestra vida es muy larga o corta. Corta. Para los jóvenes, muy larga. Pero los ancianos, ¿dónde está? No mucho tiempo, ¿sí? Entonces aquí, desde niño hasta anciano, ¿sí? Muy corto, ¿sí? Hermanas, antes muy hermosas, ¿sí? Ahora más, no puede, ¿sí? Hacerlo. Muy poco tiempo, ¿sí?
Ajá. Sí, cambiamos. Tengo una pregunta. ¿Qué es la sabiduría en nuestra vida? ¿Qué es la sabiduría? ¿Sabe la sabiduría de ganar el dinero? Sí, tal vez. Pero la Biblia dice, Salmo capítulo 90, versículo 12. Leamos juntos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. ¿Qué es la sabiduría en la Biblia? Contar nuestros días. ¿Sí? Es sabiduría. ¿Por qué? Oh, mi vida es muy corta. Voy a buscar la vida eterna. ¿Sí? ¿Para qué vivimos aquí? ¿Qué es la felicidad verdadera? ¿Dinero? Porque de dinero, sí, mucho problema. Ujú. Amor. ¿Dónde está amor ahora? ¿Ah? Después del matrimonio. ¿Dónde está? ¿Se fue? De repente. ¿Solo 3 meses después? ¿O ahora un mes? ¿Busca otro amor? No. Salud, casa, familia. Pero la Biblia dice toda la vanidad. Necesitamos estos, ¿sí? Pero no, estos no pueden darnos la felicidad verdadera. ¿Por qué? Es nuestra vida. Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Leamos juntos. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, viéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Es verdad? ¿No? ¿No es verdad? ¿Sí? Todos venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías, ¿sí? Es la vida. Entonces, la sabiduría es contar nuestros días. La Biblia dice, Salmos 90, 10. Leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan a volamos. Volamos, ¿sí? Es nuestra vida. 70 años. En los más robustos, 80 años. ¿Qué es la sabiduría? Cuenta tu vida. 80 años, ¿cuántos meses por 80 años? 980 meses. Solo 980 años. Ahora, ¿cuántos meses tiene? Oh, sí. ¿Qué es la vida? Unas veces, a veces prospera, unas veces muchas dificultades y aflicciones. Es nuestra vida. ¿De dónde? ¿Hacia dónde?
Esa es la pregunta. ¿Para qué asistimos a la iglesia? Porque hay novio y amigo ahora para recibir ayuda. Porque me apuro, ¿sí? Porque te hace falta la religión para encontrar a Dios. Nuestra vida es muy diferente. Tenemos el Espíritu, ¿sí? Entonces, aquí, San Juan capítulo 5, versículo 39. Leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia hay mucha sabiduría sobre la relación entre las familias en compañía, y muchas informaciones aquí. Pero lo más importante en la Biblia es escudriñar, ¿right? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eterna. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu. El Espíritu no morirá. El Espíritu vivirá eternamente. El cuerpo solo por 70 y 80 años. Aquí. ¿Ustedes han visto a Dios antes con sus ojos? ¿Antes? No. No podemos verle. ¿Por qué? Dios existe, ¿sí? Todo el mundo. Dios es espíritu. San Juan capítulo 4, versículo 24. Leemos entonces. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, ¿sí? Espíritu no podemos verlo, ¿sí? Pero la Biblia dice, tenemos la imagen de Dios, el cual es el cuerpo o espíritu. Espíritu. ¿Por qué? Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí? A su imagen. La imagen de Dios es espíritu, ¿sí? Entonces tenemos la imagen de Dios, el cual es espíritu. Entonces, por eso tenemos la honra. ¿Por qué? Tenemos la imagen de Dios. Entonces, cada uno es muy preciosa. ¿Por qué? Cada uno tiene la imagen de Dios. Mira a unos otros. Miren, ¿sí? Muy precioso. Pero mucha gente no sabe esto, ¿sí? Entonces, el de menos aprecia, ¿sí? Nuestro cuerpo es el polvo de la tierra, ¿sí? Sí. Génesis capítulo 2, versículo 7. Leamos juntos.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó al hombre del polvo, ¿sí? ¿Qué significa? Nuestro cuerpo es de polvo de la tierra, ¿sí? Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es aliento de vida? Nuestro espíritu, la imagen de Dios. ¿Qué es la muerte? El significado de la muerte es Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 dice, el polvo vuelve a la tierra. Este cuerpo es de la tierra, ¿sí? Cuando morimos, vuelve a la tierra. Espíritu es de Dios, ¿sí? Entonces, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué significa? Nuestro espíritu, la imagen de Dios, no muere, ¿sí? Volvamos a Dios. Eternamente. La vida eterna, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante ahora, ¿el cuerpo o espíritu? Espíritu. Entonces, estamos aquí para buscar descanso espiritual. Es nuestra vida, ¿sí? Es nuestra vida. Nuestra. ¿Lo vieron? Corre, corre, ¿sí? Corre, corre. ¿Para qué? Para el dinero, para casa, para otro, ¿sí? Para salud. Es nuestra vida, ¿sí? Pero nuestro final de nuestra vida es la muerte. Está aquí. ¿Qué buscamos en nuestra vida? Es muy importante. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Usted tiene la Biblia? ¿Sí? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Buscamos. Oh, diferente color ahora. Bonita, ¿sí? Leamos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea cargado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces en la Biblia, espíritu y alma juntos se llama alma, pero detalladamente, espíritu, alma son diferentes. Ser humano tiene, digamos, a Dios. Solo ser humano tiene la religión. Pero mucha gente, la mayoría de la gente, no busca a Dios. No busca la vida eterna. Solo busca la bendición material, ¿sí? En este mundo. Dios, dame más dinero, más bendición en aquí.
tengo interés para la vida eterna. No, solo aquí. Dios te bendiga. Ajá. Dios bendiga. ¿Qué significa? Más dinero, más bendición aquí. Espíritu, religión, conciencia, deseo de la eternidad. Pero los animales no tienen religión. ¿Qué es la religión? Religión es buscar a Dios, ¿sí? No, no sé quién es el Dios, pero Dios, ayúdame, ayúdame. ¿Sí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando somos muy felices, más dinero. En lo más feliz es cuando buscamos la vida eterna. Salmos, capítulo 49, versículo 20. Leamos juntos. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es las bestias que parecen. El hombre que está en honra, ¿qué significa? ¿Por qué tenemos la honra de Dios? Porque tenemos la imagen de Dios, el Espíritu. Pero mucha gente, la mayoría, ¿sí? No busca a Dios. No busca la eternidad. Dios se preparó, ¿sí? No entiende. Buscar la comida, descanso físico, pero no busca el descanso espiritual. Es semejante es las bestias que parecen. Mucha gente vive como las bestias. Muy triste, ¿sí? De repente podemos morir, ¿sí? Tal vez hoy es último día en nuestra vida. ¿Es posible, sí? Ellos no sabían su tiempo, ¿sí? Y Proverbios capítulo 21, versículo 27, versículo 1. Leamos juntos. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hoy puede ser último día. Por eso, ¿qué buscamos en nuestra vida? La vida eterna. Primeramente, la vida eterna. Tenemos muchas diferentes razones que estudiamos la Biblia, asistimos a la iglesia, oramos a Dios, ¿sí? Pero primero propósito es la vida eterna. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es la muerte? O capítulo 19, versículo 26. Leamos juntos. Y después que desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después de desecha esta mi piel, ¿sí? ¿Quién es a mí? Aquí. ¿Mi cuerpo o mi espíritu? Mi espíritu.
Nuestro cuerpo es la casa de nuestro espíritu. Yo vivo aquí en mi casa, ¿cuántos años? Pero 70 y 80 años. Después, salir. ¿Sí? Va a salir. Entonces aquí, desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Quién es yo aquí? Mi espíritu. La vida eterna nos espera. Entonces, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sí? El cuerpo sin espíritu, ¿qué significa? La separación entre el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Es muerto. Como esto. Separación, ¿sí? Mucha gente tenía la experiencia, ¿sí? La experiencia murió, regresó a su cuerpo. Esa es la verdad, ¿sí? Como esto. Después de morir, ¿a dónde va? Hay la vida eterna, ¿sí? Al cielo, al infierno. La muerte es no final, no es el final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Leamos juntos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron buscados, cada uno según sus obras. Buscados, ¿sí? El juicio. Hay el juicio. Cada uno según sus obras. ¿Qué significa? Sus obras. Según sus pecados. ¿A dónde van? Esa es la pregunta para ustedes. El propósito de estudiar la Biblia, primeramente, buscar dinero o mucha bendición físico. No, físico no. Primeramente, gracias. La vida eterna. ¿Sí? Y amén. Timoteo estaba muy joven, muy pequeño, muchacho. En aquel tiempo estudió la Biblia, recibió la vida eterna. Entonces, son tres veces, ¿sí? Pues su vida cambió mucho. Aquí, ¿puede verlo? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15, leamos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Cristo Jesús. Desde la niñez, significa la niñez de Timoteo. El apóstol Pablo ahora habla con Timoteo. Esa primera y segunda de Timoteo. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales escrituras
son la palabra de Dios, la Biblia. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué es la salvación? Recibir la vida eterna, ¿sí? Tenemos muchos pecados, pero Dios debe preparar la salvación para nosotros. Entonces, San Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, vosotros os parece que en ellas, en la Biblia, tenéis la vida eterna. ¿Dónde? En la Biblia. Entonces, estamos aquí para aprender y entender la vida eterna. ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, la Semana Santa, solo 4 días. Pueden buscar ¿qué? La vida eterna. ¿Es muy gran bendición o no? Porque la Biblia dice, Dios dice, ¿sí? La promesa de Dios. La vida eterna, ¿dónde? En la Biblia. La salvación, aquí. Por eso, abre su corazón. ¿Muy cansado, sí? No. Un anciana dice, no cansado. Todos jóvenes deben ser cansado o no. No. Entonces tenemos la vida eterna aquí. La salvación es la vida eterna. Pero muchos cristianos también no creen. La Biblia es la verdadera. Aquí, ¿qué es la Biblia? Casi la Biblia fue escrita durante 1600 años. Desde 1500 años antes de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? La historia del ser humano fue dividida, ¿sí? Por el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Durante 1600, ¿sí? Esa es la Biblia. Génesis, aquí. Moisés escribió 5 libros de la Biblia. En el último libro, aquí es Apocalipsis. ¿Quién escribió? Hermanos, tienen mucha conciencia. Gracias. Juan sí escribió, ¿sí? Durante 1600 años. Pero habla de el principio hasta fin. Génesis, aquí. Moisés escribió en el principio, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? En Apocalipsis, último día. ¿Qué significa? La Biblia. El contenido de la Biblia es historia de la humanidad desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa? Podemos entender cuál tiempo vivimos ahora. ¿Por qué? Esa es la historia de la
humanidad, ¿sí? Mira aquí, ahora, ¿qué está pasando en Israel? Regresamos a la Biblia. Podemos entender el tiempo de la historia escrita por Dios. Entonces, católico, cristiano, no importa. La misma Biblia. El mismo Dios. ¿Sí? ¿Estamos aquí para buscar denominación? No. Buscar la vida eterna. ¿Dónde está? La Biblia. Solo buscamos la vida eterna este tiempo. Autor es Dios. ¿Por qué? En la Biblia Dios dio, como esto aparece alrededor de 3.800 veces. Los escritores, aproximadamente 40 profetas. 40 profetas escribieron 39 libros del Antiguo Testamento y 27 Nuevo Testamento. En total, 76 libros. Es la Biblia. Dios dijo, ¿sí? Entonces, 40 profetas escribieron, ¿sí? Escribieron la palabra de Dios. Escribieron. Hicieron los libros de la Biblia. 76. Aquí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera Pedro, segundo Pedro. ¿Quién escribió? Pedro, ¿sí? Pero, ¿quién es el autor? Dios. ¿Por qué? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos todos los libros de la Biblia, podemos entender todos los versículos son conectados. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? El autor es uno, Dios. Isaías capítulo 34, versículo 16. Leamos juntos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. En todos los libros de la Biblia hay coherencia. Todos los libros de la Biblia están relacionados. ¿Por qué? Faltó alguno de ellos. Todas las profecías se cumplieron, está cumpliendo, cumplirá. ¿Por qué? Esta es la palabra de... Pero ahora no hay versión de la Biblia original. No hay versión original. Todas son copias. Hay copias. Entonces mucha gente dice, tal vez, ¿sí? Se cambió antes. ¿Es verdad? No. Aquí, especialmente, el rollo de la Biblia
Una copia, ¿sí? Mar Muerto fue descubierto. Aquí, la copia de la Biblia más antigua, siglo III antes de Cristo, fue encontrada. ¿Dónde? En la cueva de Ran, en el sur de Israel. Los especialistas restauraron estos y compararon con otras copias. Todos no son iguales. ¿Qué significa? Solo corresponde con la Biblia reciente. Los dichos que la Biblia ha sido manipulada comenzaron a desaparecer. La Biblia ha sido traducida a 3.524 lenguas. Ahora más. Escuchamos. Video. ¿Alguna vez usted ha cuestionado lo que lee en la Biblia o si esto ha sufrido alteraciones o modificaciones a través del tiempo? Pues ahora se encuentran en San Diego, California, los rollos del Mar Muerto, una exhibición sin precedentes de fragmentos de la Biblia que datan de hace 2000 años y que podrían dar alguna respuesta a la inquietud de muchas personas. Ricardo Berrón nos amplía. Se cuenta que al buscar una oveja perdida, un joven beduino encontró en 1947 a las orillas del Mar Muerto una cueva donde no había ni oro ni joyas preciosas, sino jarrones antiguos que contenían manuscritos extraños, y resultó que se trataba de un gran tesoro. Los rollos del Mar Muerto eran como la especie de periódico de hace más de 2000 años, entonces ha sido como todo un recorrido a través del tiempo. Realmente pues el contenido histórico y toda la información que contienen son invaluables para toda la humanidad. Los arqueólogos descubrieron en este lugar llamado Qumran cerca de 900 rollos que datan del año 250 a.C. y el año 60 después de Cristo, escritos por los llamados esenios, siendo este el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX y sumamente importante para el mundo judeocristiano. Los rollos del Mar Muerto son las copias más antiguas de documentos del Antiguo Testamento y de la Biblia hebrea que se han encontrado hasta ahora. Muchos de estos documentos son 1000 años más antiguos que cualquier otro documento que se ha encontrado hasta el momento. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es que la Biblia no ha cambiado en sus múltiples interpretaciones. Entrevistamos a los representantes de 3 religiones diferentes. ¿Ustedes creen que se puedan poner de acuerdo? Nosotros ahora cuando vemos una Biblia, ¿verdad? Cuando vemos una escritura que tenemos en nuestras manos, podemos confiar que son los textos originales, ¿verdad? Porque a veces se puede dudar de que lo que tengamos en las manos sea o no sea palabra de Dios. Hay miles de manuscritos antiguos, pero este es el más antiguo. Y esto nos ayuda a confirmar que aún a través de los siglos el texto sigue igual y fidedigno. La Torá, que es la Biblia, sabemos que es el regalo más especial que Dios dio a la humanidad. Y lo que creo que me llamó muchísimo la atención es que si comparamos los rollos con lo que está escrito en la Biblia, tienen, aunque sea que hay algunos errores por aquí y por allá, pero en general es la misma idea. Bueno, por lo menos los creyentes podrán estar más tranquilos, ya que lo que se lee hoy en la Biblia, al parecer, no ha cambiado mucho. No cambiado, ¿sí? Cambia. Entonces, cuando aprendamos ¿sí? la palabra de Dios, la Biblia, podemos entender el propósito de nuestra vida, podemos buscar la vida eterna, también la historia de la humanidad. Ahora, ¿sí? Hay mucha gente dice, oh, creo en Dios. ¿Qué Dios? No sé. Solo ore a Dios. ¿Quién es Dios verdadero? La Biblia dice Jehová, Dios, ¿sí? ¿Quién es Jehová? Cuéntame. ¿Quién es Jehová? Jehová es el nombre de Dios. Hay muchos dioses, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero Dios? La Biblia dice
Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, veamos entonces. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza y esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, ¿sí? Entonces, llamamos a Dios Jehová Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios verdadero. Jehová Dios. Jehová dice, ¿sí? Es la verdad. ¿Por qué? Hay muchas evidencias aquí. Muchas evidencias. Muchísimas. Entonces, aquí Dios dice, Isaías capítulo 41, versículo 21 a 23. Veamos juntos. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anuncia senos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos vuestras nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos hace bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. En el corte, por ejemplo, hay dos diferentes partes, ¿sí? Dos abogados. ¿Quién puede ganar? El caso. El parte que tiene más evidencia, ¿sí? Entonces, la Biblia dice, alegar por vuestra causa, ¿sí? Dice Jehová, ustedes a Dios presenta. Cuéntame las evidencias, ¿sí? Vuestras pruebas ahora. El Rey de Jacob. Jacob es Israel. El Rey de Jacob es Jehová, Dios. Traigan, anunciarnos lo que ha de venir. ¿Qué significa? Las cosas de futuro, ¿sí? Dios sabe todo. Desde el principio hasta el fin, ¿sí? Entonces, Dios debe demostrar todas historias, ¿sí? Pero otros dioses no pueden decir. Solo Jehová Dios. ¿Dónde? En la Biblia. Esta semana podemos aprender toda historia de la humanidad. Hoy, Jardín de Edén, Noé, Arca de Noé, en la historia de Israel, en los últimos días, ahora, ¿qué está pasando? Ahora, toda ha sido escrito. ¿Dónde? En la Biblia. Entonces, aquí, anuncianos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado, ¿sí? Desde el principio. Aquí. Moisés escribió Génesis, ¿sí? Moisés escribió, habló de el principio. Dios creó la creación, ¿sí? También Génesis capítulo 2 y 3 habla de Jardín de Huerto de Edén, ¿sí? Pero Moisés nunca había ido al Jardín de Edén, pero escribió, ¿sí? Todas cosas. ¿Por qué? Dios dijo. Muchas pruebas, ¿sí? Aquí, Apocalipsis también.
últimos días. La guerra mundial, tercera guerra mundial. Escrito en la Biblia. Rusia, entre Rusia, Irán, Israel, toda esa historia. Antes escribió. ¿Qué significa? Esa la historia de la humanidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es la primera, en el principio de la historia, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el último versículo, casi último versículo, es Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 22, pero capítulo 21 dice como esto. Veamos entonces, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué significa? Dios creó los cielos y la tierra. En el último día, destruirá. En el nuevo. El cielo nuevo en los cielos. Esta es la historia de la humanidad, ¿sí? Aquí. La historia reciente está en la Biblia también. Jehová Dios es verdadero. Dios creó todas las cosas, ¿sí? Animales, árboles, los árboles, todas. ¿Usted cree? ¿Ustedes creen? ¿Sí? ¿Dios creó todos? Amén. ¿Ustedes creen en evolución? Aquí, ¿quién cree? La Biblia dice según su género, ¿sí? Según su género. 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 ¿Cómo está? Muy bonita, ¿sí? Según su género. Según su género. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿sí? Por la creación, criaturas. De modo que no tienen excusa. ¿Qué significa? Mira todas las cosas así en el mundo hecho por Dios. No excusa. Dios creó todo. Debe ser evaluado como esto, un poco o a poco. No, en el principio según su género, ¿sí? Mira. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Leamos juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esa es la historia de la humanidad, especialmente el principio, ¿sí? Creación. Toda casa es hecha por alguno. Esta iglesia fue hecha por alguien, ¿sí? ¿Por accidente fue hecho? No, posible, ¿sí?
Pero todas estrellas en el universo, muchas estrellas, así. La galaxia. ¿En dónde está el sistema solar? ¿Dónde está el sistema solar? Aquí. Punto, ¿sí? Muy pequeño. Sistema solar, como esto. Este es el universo, ¿sí? Por el orden se mueve. Todas estrellas, ¿sí? Entonces, capítulo 38, versículo 15 dice, 3.500 años antes fue escrita este libro. 3.500 años antes. En aquel tiempo, Dios dijo a Job, estamos juntos, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Cordel significa la distancia entre las estrellas. Ordenó sus medidas, tamaño, ¿sí? ¿Quién? Dios. ¿Quién? Todos no ordenó, ¿sí? Aquí. ¿Quién ordenó a esa medida? Todo el tamaño, ¿sí? ¿Quién ordenó la distancia? Solo Dios. La tierra ahora se rota, ¿sí? Al lado del sol. Aquí. La velocidad es 108. 108,000 kilómetros por hora. Ahora la tierra. Bebe, esto. ¿Pueden sentirlo? No. Es un milagro, ¿sí? Sí mismo, la tierra sí mismo rota, sí se rota, ¿sí? Por 24 horas, una vez. ¿Qué es la velocidad? 1,677 kilómetros por hora. Pero no podemos sentirlo. Es milagro. ¿Quién ordenó? Solo en la tierra podemos vivir, sobrevivir. Porque es la zona de la vida. Solo aquí. Tierra, ¿sí? Esto. Entonces la Biblia dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. ¿Para qué? Para que fuese habitada, la creó. Habitada para nosotros, ¿sí? Yo soy Jehová. No hay otro. ¿Qué significa? Jehová Dios es verdadero, ¿sí? Puede decir todas cosas en la Biblia. No hablen en secreto. No hablen en secreto. Todas cosas están escritas en la Biblia. Sobre nuestra vida eterna, sobre la historia de la humanidad, sobre nuestra vida en este mundo también. Isaías capítulo 40, versículo 22. Este libro fue escrito por Isaías, profeta, 2.700 años, 700 años antes.
En aquel tiempo, la Biblia dice, Dios dice, Él está sentado. Él, ¿quién es? Dios. Está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Qué significa círculo? De la tierra. ¿Qué significa? 2700 años antes, Dios sabía. La tierra es como círculo. Pero 1000 años antes, muchos científicos vieron que la tierra era como planeta. Dios había hecho, ¿sí? Entonces, puede decir, Dios es creador. La forma de la tierra que los antiguos pensaban como esto, pero ahora es muy fácil, ¿sí? Pero antes no es fácil. Ahora aprendemos el principio de la historia, ¿sí? La creación. ¿Qué es esto? Dinosaurio. ¿Sí? En el antiguo tiempo. Escurveta. Pero en aquel tiempo no había la computadora, ¿sí? Ahora usando mucha tecnología, ¿sí? Podemos buscar la tamaño. Todas podemos describir el dinosaurio. Pero en aquel tiempo no había la computadora. Pero en aquel tiempo hay tantas evidencias de que el dinosaurio y el ser humano vivieron en el mismo tiempo. Pero la evolución dice, ¿no? Millones antes, el dinosaurio vivió. Pero muchas evidencias dicen, ellos los fósiles, dicen, vivieron dos. Los fósiles demuestran, ¿sí? La creación es verdadera. Aquí, sus huellas, ¿sí? Dinosaurio y ser humano se descubren en la misma capa, ¿sí? ¿Qué significa? Vivían el mismo tiempo, ¿sí? Misma generación. ¿Ustedes creen esto? Nuestros ascendientes es ave o animal. Anoche comió mi ascendiente. Carne, sí, pollo, sí. Entre especies se cambia un poco, ¿sí? Pero no sí entre especies, diferentes especies. Por ejemplo, ¿ustedes creen esto? La mujer besó a la lana. ¿Sí? ¿Y esta se cambió a un hombre? ¿Quién cree esto? ¿Quién cree? Voy a introducir a un buen doctor.
Sí. Nadie, ¿sí? Cree esto. Pero hace 1000 años, por 1000 años, una lana puede cambiarse a un hombre. ¿Quién cree? 12 millones años, ¿no? 3 millones años, ¿no? Es mentira. Es mentira. Pero, ¿cuál es la evolución? Ciencia moderna es por mucho tiempo puede cambiarse, ¿sí? Pero por un poco tiempo es cuento de hadas. Es la evolución, imposible. Según su género. Según su género, ¿sí? La Biblia dice, la creación es primera, la historia del principio. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el ley de Jacob. Traigan a los ancianos lo que ha de venir, ¿sí? Mañana, en miércoles, vamos a buscar, a aprender lo que de venir también. Pero hoy, lo que he pasado, lo que ha pasado, la creación, ¿sí? Principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Sí? Es la historia de la humanidad que ve Dios en la Biblia. Aquí. Hasta desde Adán hasta Abraham es llamado el tiempo de conciencia. Dios no dio los mandamientos. Y después, desde Abraham, Dios escogió el pueblo de Israel para mostrar su tiempo. Es el tiempo de elegido y el tiempo de mandamiento. Moisés les dio 10 mandamientos en el monte de Sinai en aquel tiempo. Es hasta la primera venida de Jesucristo. Esa era de una nación, Israel. Los israelitas mataron a Jesús, Hijo de Dios. Entonces les vieron muchas aflicciones, ¿así? Holocausto. ¿Hasta qué? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Se llama el tiempo de gentiles. Entonces, Jesús vendrá otra vez, ¿así? Cosechará todos los salvos. Jesús destruirá todo el mundo. Vi nuevo cielo, la tierra. Esa es la historia. Por 2 días vamos a aprender todas las historias. La última guerra. ¿A dónde? A Magedón. ¿Han escuchado? Es el lugar que está en Israel. Armagedón. Bomba nuclear. La Biblia dice, esa es la tercera guerra. Todas las historias están escritas, ¿sí? Aquí.
especialmente sobre la vida eterna. Aunque esté muy cansado, aunque esté muy ocupado, debemos estar aquí. ¿Por qué? Esa es la oportunidad que Dios ¿sí? ¿Por qué? La Biblia tiene la vida eterna. Toda historia de la humanidad está aquí. Hoy solo aprendemos otra historia y terminamos. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué significa? Una sangre, una pareja, ¿sí? La historia de la humanidad comenzó con una sangre. En la Biblia se llama Adán y Eva, ¿sí? 80 millones ahora. Arriba, ¿sí? Solo podemos encontrar solo dos hombres, ¿sí? Se llaman Adán y Eva. ¿Dónde vivían Adán y Eva? Según la Biblia. Jardín de Edén, huerto de Edén, ¿sí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En Costa Rica? ¿En Los Ángeles? No. ¿En paraíso? Mucha gente dice, oh, pastor, en paraíso. Pero la Biblia dice, en Irak. Aquí, Génesis capítulo 2, versículo 8. Veamos juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Un huerto de Edén, ¿sí? Aquí. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, ¿así? Un río, desde un río, 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. El que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Mucho oro, ¿sí? Vamos juntos, 13 y 14. El nombre del segundo río, Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y Tigel en griego es llamado Tigris. La Biblia en inglés, ¿sí? Tigris. Aquí. Tigris. Los 4 ríos de Edén, Pisón, Gihón y Tigris en griego, Éufrates. Tigris y Éufrates ahora están fluyendo. ¿Dónde? En Irak. En Irak. Aquí. Irak, ¿sí? Entre Tigris y Éufrates, esta ubicación es llamado Mesopotamia. En la Biblia también dice. Ustedes estudiaban la historia antes, ¿sí? 4 civilizaciones habían en este mundo, ¿sí? ¿Cuál es la primera civilización? Mesopotamia.
El segunda civilización era egipcio. Egipto. El tercer, India, en Indus. En el cuarto es China. ¿Qué significa? La historia en este mundo es misma historia en la Biblia, ¿sí? Primera civilización, ¿qué significa? La humanidad comenzó, ¿dónde? En Mesopotamia. ¿Sí? Dios creó un hermoso jardín, ¿sí? Ahora es desierto. Irak es desierto, ¿sí? Pero antes, muchas pinturas como estos. Muchos animales y árboles eran antes. Ahora también muchos, ¿sí? Árboles como esto. El clima era perfecto. El clima es perfecto en aquel tiempo. Entonces, todos los fósiles descubiertos son muy grandes. Mira las evidencias de los fósiles en Musco. Hermanos, cucaracha. En Costa Rica hay muchas cucarachas. Sí. Antes vivía en Hawái. Wow. Por casi 10 años en Hawái. Muy similar con Costa Rica. Entonces me gusta Costa Rica. Me gusta mucho. Como islas, ¿sí? Había muchos cucarachas en Hawái también. Cada día, 3 o 4 en la iglesia. Como esto. Pero 30 centímetros. Mira, el toro. 9 metros. Oh, solo con un toro tenemos la fiesta hoy. Todas, ¿sí? Sí, mira. Mira, sí. Es evidencia. La Biblia dice, Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Gigantes, ¿sí? Ahora, muchos. Por ser humanos, gigantes. Descubierto. Esqueletos, ¿sí? Muchos esqueletos. Aquí, humanos. Gigantes. La Biblia es la verdad. ¿Dónde se fue? Jardín del Edén. El jardín del Edén. La Biblia dice, profundo de la tierra. Ezequiel capítulo 31, versículo 18 dice, ¿a quién te leamos juntos? ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová, el Señor. ¿Qué significa? Faraón será destruido como el jardín de Edén. ¿Qué significa jardín de Edén? Se fue lo profundo de la tierra. ¿Hay una evidencia? Sí, petróleo. El petróleo no puede ser la tierra, la arena, posible. Solo de los árboles y los animales con
presión y calor. Como esto. Dios de repente en un segundo sepulto, ¿sí? Todo esto a la tierra. Pues derivado será con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Aquí, como esto, ¿sí? Presión, entonces, iglesia fuertes, mucho gas. En Costa Rica hay mucho gas, petróleo. No. Lo siento. En Los Ángeles hay mucho, pero muy caro. Demasiado. Dios formó al mundo del polvo de la tierra, nuestro cuerpo, ¿sí? Alimento de vida es nuestro espíritu. Entonces, después, Génesis capítulo 2, versículo 17, veamos juntos. Mas del árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron, ¿sí? Pero ellos no murieron. No murieron. Vivían más. ¿Qué significa esto? ¿Qué morirá? Espíritu. ¿Por qué de? Pecado. Cuando tengamos un pecado, nuestro espíritu muere. Ella dio a Adán, sí, el fruto, sí, prohibido, sí. Su espíritu murió. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿sí? ¿Qué significa la muerte aquí? Físicamente, espiritual. Espiritual. El alma que pecare, esa morirá, ¿sí? El alma, espíritu. Porque del pecado de Adán, el pecado entró al mundo, ¿sí? Entonces, nacemos como pecador. Entonces, los pecadores cometen los pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12, damos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿sí? Por el pecado la muerte. La paga de pecado es muerte. Somos todos, son descendientes de Adán. ¿Qué significa? Nacemos como pecador. Nuestro espíritu murió. ¿Qué es el problema? Este tiempo, esta semana, debemos entender esto. La paga del pecado es muerte, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá. Cuando estabais muertos en vuestros delitos pecados. Efesios capítulo 12, ¿sí? ¿Qué significa? El problema es el pecado. Hay juicio, ¿sí? Mucha gente trata como esto. Voy a cubrir mis pecados con mis obras buenas. ¿Puede? No. ¿Por qué? Mañana va a pecar. Próxima semana también, ¿sí? El problema es el pecado. El pecado, ¿sí?
No podemos limpiar nuestros pecados con esa confesión. ¿Posible? No, no podemos recordar todos. ¿Posible? Mañana, sí, también. Entonces, en la Biblia, Dios tiene la contesta. Este tiempo. Por eso podemos buscar la vida eterna. Aquí, muy importante. ¿Por qué la Biblia dice, Jesús dice, veamos juntos, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es cielo. Naciere de nuevo. ¿Por qué? Morimos de pecados. La paga de pecado es muerto. El alma pecare, morirá. Entonces, Dios prepara la vida eterna, la respuesta. ¿Dónde? Aquí. Primero, Pedro capítulo 1, versículo 23, leamos entonces. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nacer de nuevo, la respuesta. Contesta de nacer de nuevo. ¿Dónde está? Por la palabra de Dios. Entonces estamos aquí para aprender. Nacer de nuevo, la salvación, mismo significado. La salvación, la vida eterna, nacer de nuevo, todos son iguales en la Biblia. Entonces, este tiempo, por favor, venga. Mañana también, ¿sí? El espíritu vive eternamente. Nuestro cuerpo solo 70 y 80 años. Nuestro cuerpo vuelva al polvo de la tierra. Nuestro espíritu vuelva a Dios. ¿Sí? Pero el problema es, ¿cuál es el problema? Nuestro pecado. Entonces necesitamos entender la norma de Dios. Dios es el juez, ¿sí? Dios juzgará según su misma norma. Veamos juntos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa? ¿Ha enojado? ¿Esta semana? ¿No? Con en la casa, ¿sí? Con la esposa. Con la esposa, ¿no? Con los hijos, ¿no? ¿Culpable de? Sí. Un pequeñito pecado. Con un pequeñito pecado no podemos salir del infierno. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa? Un pequeñito pecado. Con un pequeñito pecado no puedo recibir la vida eterna al infierno. Esa es la norma de Dios. ¿Podemos cubrir nuestros pecados con las obras buenas? Imposible. Entonces, esta semana aprendemos esto. La respuesta está en la Biblia. La Biblia dice, el cielo, infierno existen. Jesús dice, describe
de todos versículos, ¿sí? Sobre el infierno. Aquí. Eso existe. Es el último versículo hoy. Leamos juntos. Porque ¿a qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Espíritu y todo el mundo. Voy a dar todo dinero del mundo. ¿Puede quitar su alma al infierno? ¿Puede intercambiar? Nunca. Su decisión esta semana es muy importante, ¿sí? Tal vez esta semana será última oportunidad en su vida. ¿Quién es más importante? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, perdiera su alma? Nuestro cuerpo es temporal. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, la vida eterna, sí, eterna. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os aparece que en ellas, en la Biblia, tenéis la vida eterna. Oh, pastor, tengo otra cita con mi familia. Mañana, playa. Solo hoy hasta aquí. Por favor. ¿Sí? Mañana. También, ¿sí? Venga. La vida eterna. Dios la preparó. Muchas gracias. Oremos juntos.